Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología. Estamos en el primer programa del mes de octubre. El mes de octubre, que es el octavo mes en el calendario romano, por eso lo de octo, aunque en realidad es el 10º mes en el calendario que tenemos en todo el mundo occidental. Este mes podemos empezarlo con una onomástica muy curiosa, ya que el 1 de octubre del año, no quiero equivocarme, 1908, hay un avance tecnológico importantísimo que lo hemos seguido teniendo en nuestras sociedades, y es que saca Ford el Ford T, que es un coche que fue el primer coche realizado en serie, y además se podía comprar en muchos colores, siempre que solo fuera negro el que elegías. Solo se podía elegir el color negro. Bueno, es un programa que realizamos cada semana desde Madrid y se distribuye y se escucha a través de más de 150 medios de comunicación que van desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Hoy tenemos en el programa a don Alfonso Calvo. Un placer acompañaros. Un placer estar contigo siempre aquí. Siempre que vienes viene la inteligencia. Bueno, cada vez menos. Bueno, tenemos a don Pedro Montes, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos un día más para acompañar a toda la audiencia y con vuestra grata compañía. Y don Rafa Tortajada, ¿qué tal, la Carlos? voz profunda de la tele y de la radio. Pues con muchas ganas de volver. Pues es justo que demos las gracias a Alot, a Stratec 360, a Engecom y a Netaro por hacer posible cada semana este programa. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras están realizando actividades divertidas, como puede ser jugar al parchís, Carlos. Anda, jugar al parchís, pero entre 1, 2, 3, 4... Bueno, puedes jugar a 4 jugadores, habitualmente puedes jugar con 2 si solo tienes una pareja para jugar y ya sabes, cómetelas todas. Bueno, siempre se sabe este chiste que decía que eres un poco exagerado, ¿no? Que has comido una y cuentas 10. Sí. Bueno. Durante toda la semana podéis seguirnos a través de las redes sociales X, LinkedIn, Facebook o si queréis contactar con nosotros en el correo electrónico info@clickciber.com. Además, recordaros que recomendamos que visitéis nuestra página web, donde podéis encontrar contenidos muy interesantes, clickciber.com. También os informamos que podéis acceder a los programas anteriores en nuestros podcasts, en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch o Amazon Music. Además os invitamos a suscribiros en cualquiera de las plataformas y darnos like para sentirnos queridos. Para ello solo tenéis que usar la palabra ClickCiber, las dos con i latina. Ahí el amor, siempre que queremos sentirnos queridos. Rafa, ¿cómo vamos a provocar a nuestra audiencia? Bueno, pues como siempre, con un menú de degustación. Primero vamos a poner nuestras noticias que vienen súper interesantes. La ciberpíldora de diferencial superinmunizado. Esto suena a guerra nuclear global, como la película. La NASA. La NASA, vamos. Las tecnoefemérides, por supuesto. Y ya que está Alfonso, pues la ley europea de la IA, que en el monográfico, aceptada por 100 empresas. Y para terminar, una tecnología curiosa que es el Bluetooth. Anda, qué curioso. Bueno, pues vamos con ese bloque, el bloque de noticias, pero recordamos antes a toda la audiencia que una de las noticias será una noticia falsa. Hay que estar atento para descubrir cuál es esa noticia fake y poder concursar al final del programa. Pues vamos a dar paso a estas noticias de la mano de Engecom, que es un distribuidor de valor añadido con un amplio catálogo de soluciones especializado en ciberseguridad. Y la primera de las noticias nos habla de que se ha pagado el mayor rescate conocido por un ataque de ransomware. Rafa, ¿esto qué es? Bueno, pues a una empresa que es una importante distribuidora de medicamentos llamado Cencora, ha tenido que pagar 75 millones de dólares en bitcoins a piratas informáticos que le hicieron un ataque de tipo ransomware. Recordamos que ransomware es un ataque en el que te están cifrando
toda la información que tienes en tus discos duros y no puedes recuperarla porque al estar cifrado no tienes la forma de descifrarlo. O sea, te roban la información y luego te dicen, para recuperarla, págame. Exactamente. Y además en muchos casos, como en entornos médicos, como es este caso, hay una doble extorsión. Primero te roban toda la información, con lo cual, ya sabes, RGPD y todo esto, y luego te cifran, con lo cual te hacen una doble extorsión bastante 75 interesante. millones de dólares. ¿Cómo se pagó el rescate? Bueno, aquí son muy buenos los ciberdelincuentes. Han dejado pagarlo en tres veces, cómodos plazos, 75 millones, 25 cada uno, Anda, en cómodos plazos. todo porque facilidades. todo facilidades, ya que te extorsionan, dices, oye. Pero es que además no solamente es el ataque en sí con el pago, sino que además los gastos adicionales han sido 31 millones de dólares, lo que han tenido que invertir la empresa para resolver este ataque, con Bueno, todos pues, los problemas que ha habido les ha alrededor. salido caro, desde luego. Vamos con la siguiente noticia, ya que se ha encontrado una manera de hackear coches de Kia. No sé por qué has elegido esta noticia, Rafa, usando únicamente su matrícula. ¿Qué coche usas tú, Rafa? Es un Kia. Ah, vale. Entonces ya cuando lo vi me llamó mucho la atención, me resultó muy curioso que dices, ¿cómo hackearlo? Pues bueno, unos investigadores de seguridad han descubierto fallos críticos en los vehículos Kia que, como bien dices, a través de la matrícula son capaces de poder acceder a Kia y poder hacerse pasar e incluso crear un segundo usuario. Estos son vehículos construidos después del 2013. ¿Y cómo hacían el ataque? Pues se centraba en la página web de omnes.kia.com, que la tenemos todos los que tenemos un Kia, y en la aplicación móvil de Kia Connect, que se llama. Bueno, pues Rafa, habrás tomado buena nota. Sí, ya dicen que está solventado y eso, pero bueno, siempre hay que ver que no se nos cree nada por ahí raro. Se han expuesto datos de 100 millones de registros de ciudadanos franceses. No hay 100 millones de franceses, No. con lo cual son registros, algún francés tendrá más de un registro, pero sí que la cantidad es importante. Sí. Han sido 95 millones y pico de documentos que provenían de al menos 17 filtraciones de datos y tenían un tamaño total de 30 gigas de información. Lo que han hecho es que ha habido una persona que no se sabe quién y en un servidor que estaba expuesto a Internet ha ido guardando ahí la información. Con lo cual esta información ha podido ser accedida desde cualquier otra persona, desde cualquier otros, incluso entidades, digamos, de delincuentes informáticos y han podido coger toda esta información y ahora a saber qué es lo que puede pasar. Porque como no se conoce quién lo ha cogido, pues ahí ya hay datos de todo tipo para extorsionarnos. Bueno, estamos inmersos en un conflicto del que vamos a tener luego alguna otra noticia, Sí. pero en este caso vamos a hacernos eco de que el ejército israelí ha hackeado la red de comunicaciones de la torre de control del aeropuerto de Beirut. Esto es previo a cualquier ataque posterior físico, pero ¿qué ha pasado, Rafa? Ahora mismo en la guerra moderna lo primero es un hackeo así, unos ataques cibernéticos, pues han conseguido hacer una intrusión en el aeropuerto de Beirut y han impedido que un avión aterrizara. A partir de ahí, pues, bueno, es un vuelo que, según Israel, decían que podían llevar armas y han impedido su aterrizaje. Pero la cosa es cómo han hackeado un aeropuerto. A partir de ahí ya se pueden hacer múltiples cosas y ya es lo mismo un ataque al primer avión civil que se conoce. Una noticia importante en España, ya que una de las mayores aseguradoras de España, que es la Mutua madrileña, más conocida como la Mutua, ha sido víctima de un ciberataque y ha sido afectado su base de datos de clientes de aquellos que tienen un seguro de hogar. Sí, por ejemplo yo, que tengo el seguro de hogar con la Mutua. Estás También el del dando coche, muchos datos, hoy no tengo todo. Te lo han Hoy digo, hackeado me voy. todo, Rafa. Sí, hoy tengo todo. Pues sí, a través de un proveedor externo, recordamos lo importante que son los proveedores externos, porque tú lo puedes tener muy bien, pero si tus datos los has cedido, si está accediendo un proveedor externo a una base de datos o la tiene copiada, puede ser vulnerable. No solamente puede ser una empresa, sino también todo lo que rodean. Entonces, estos hechos ocurrieron el 23 de septiembre del mes pasado.
y la aseguradora ha tratado de hacer un acceso parcial a los datos de clientes del ramo de hogar. Aunque dicen que subsanaron de forma inmediata este ataque y establecieron los protocolos de seguridad, bueno, es posible que se hayan podido llevar alguna información. Por supuesto, han hecho una doble denuncia, tanto a policía como a la Agencia de Protección de Datos. Y volvemos a decir, Mutua Madrileña, porque nadie está exento de un ataque, se une a la larga lista de empresas que desgraciadamente este año llevamos contando, el Santander, Telefónica, que muchos han sido a través de terceros, donde se han visto vulnerados. Google ha financiado o está financiando con $1 millón un programa para que la Universidad de Málaga forme a su alumnado en ciberseguridad. Es una de las grandes asignaturas que tiene que tener cualquier alumnado, no solamente de las que hacen carreras técnicas, sino cualquier tipo de legislatura, de licenciatura o de graduado. Pues sí, esa es una noticia que nos gusta mucho darlo, como una empresa privada da o dona un dinero, que en este caso $1 millón, para estudiantes. Lo que se pretende es que a través de la Universidad de Málaga se imparta un ciclo de seguridad que van a formar a 200 estudiantes hasta 2026. Yo me apuntaba a ese curso, pero ya, porque seguro que va a ser ya mayor, ya me pilla muy mayor, ya estudiar, no. poco estudiamos. Bueno, y ahora te miro a ti, Pedro, porque tienes una noticia que ha surgido en las últimas semanas. Es el ataque con el que el ejército de Israel ha atacado a Hezbollah, comprometiendo una serie de dispositivos que son los buscas y los walkie-talkies. Pero vamos a dar una explicación un poco más técnica, ¿no? Hasta donde se pueda contar. Porque esto es un poquito delicado. Bueno, en realidad tampoco está confirmado porque el ejército israelí y el gobierno israelí no ha reconocido el ataque. Pero sí, es cierto, el martes 17 de septiembre del 2024 pasará la historia, y es que miles de dispositivos electrónicos hicieron explosión en el Líbano. Estos dispositivos, más conocidos por buscapersonas o beepers, explotaron a las 4 menos cuarto del pasado día 17 de septiembre. Murieron decenas de personas y resultaron miles de heridos. Según el Ministerio de Salud del Líbano, 12 personas murieron y cerca de 3.000 resultaron heridas. El miércoles, durante los funerales de algunos de los que perecieron a causa de estas explosiones, ocurrieron más explosiones. En esta ocasión, dispositivos walkie-talkie, añadiendo 450 heridos y 20 fallecidos más. Estos dispositivos eran utilizados por la milicia armada de Hezbollah, grupo que es considerado como terrorista por algunos países. El Líbano y Hezbollah se apresuraron a culpar a Israel de los recientes ataques, aunque las autoridades israelíes se han negado a hacer comentarios sobre estos ataques. El propio ministro de Defensa afirmó que el país estaba abriendo una nueva fase en la guerra. Sí, estos días pasados ya directamente ha invadido el Líbano. Sí, precisamente hoy. Esa misma tarde, una división del ejército israelí se trasladó desde Gaza hasta la frontera con el Líbano. Las explosiones comenzaron en el sur de Beirut y otras zonas del Líbano el martes hacia las 4 menos cuarto, como había comentado antes. Testigos de las explosiones afirman que primero vieron salir humo de los bolsillos de las personas y luego se produjeron pequeñas explosiones que sonaban como disparos. Vale, pero una vez conocido esta cronología que has trazado, ¿cómo ocurrió el ataque? ¿Cómo se produjo? Expertos, analistas y funcionarios de varios países han comentado que las explosiones se produjeron como resultado de la implementación por parte de Israel de material explosivo en los dispositivos electrónicos. De ser así, estamos ante un claro ejemplo de guerra híbrida, donde la cadena de suministro ha sido comprometida e intervenida y los sistemas de telecomunicaciones que dan soporte a esta red e infraestructura de telecomunicaciones han sido vulnerados. Según las mismas fuentes, de los dispositivos fueron alterados en algún punto entre su fabricación y entrega, introduciendo entre unos 30 a 60 gramos de material explosivo
junto a su batería, así como un microcontrolador que podría activarse de forma remota ante la llegada de un mensaje determinado. Este mensaje podría haber sido enviado utilizando la propia red que usa Hezbollah para sus comunicaciones, lo que implica que el autor material debió vulnerar esta red en algún momento anterior. Los dispositivos buscapersonas se hicieron famosos en los años 80, pero la llegada de los móviles aceleró su desaparición y por tanto estos dispositivos y la red que le da soporte carecen de actualizaciones de seguridad. Bueno, yo estoy seguro que muchas personas que que te están escuchando a ti, están preocupados porque ellos llevan también un dispositivo. Estamos hablando de los móviles, de los celulares. ¿Deberían estar preocupadas las personas, la sociedad, o es una falsa alarma para todo el mundo, digamos, que no está metido en algún acto terrorista? Las guerras son crueles y siempre lo han sido. Mueren personas, hay muchos intereses y ¿estamos a salvo? Sí, relativamente. ¿Hasta qué punto? Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sean capaces de defender a sus civiles en cada territorio. Esto implica auditorías en el material de importación, escanear los dispositivos electrónicos por si vienen implementados diferentes elementos, una infraestructura que actualmente ningún país está realizando, pero tampoco se realizaban estos tipos de test en los aeropuertos antes del 11 de septiembre, de que el malvado día. Ahora se hacen unos dispositivos de control a todas las personas que realizan una entrada o un embarque en un avión. Bueno, yo creo que nos has dejado más preocupados que antes de la noticia. Pues hasta aquí las noticias que hemos tenido en el día de hoy. NewsClick Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Cyber. Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana os ofrecemos nuestra ciberpíldora, en la que vamos a aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Allot es aquella empresa de alta tecnología que se encarga de optimizar el tráfico dentro de una red de un gran cliente. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos propone Pedro, que me parece más que curioso, ya nos lo ha anticipado Rafa. Estamos hablando de los diferenciales superinmunizados. ¿Qué es un diferencial? Lo primero. Bueno, un diferencial es aquel dispositivo que se encuentra en todos los hogares para comunicar la corriente que viene desde la red eléctrica a los dispositivos eléctricos que están dentro de los hogares, que son capaces de mirar si hay algún problema o alguna derivación y saltan. Aquello comúnmente que siempre hemos visto en los hogares cuando hemos enchufado un secador, hemos enchufado la vitrocerámica y hemos enchufado el aspirador y teníamos contratada X potencia, pues si el diferencial no puede con ella, salta. Pero también saltan en caso de que se produzcan derivaciones a tierra, es decir, cuando un electrodoméstico está estropeado o tiene un cortocircuito, puede hacer que la electricidad que le llega a ese dispositivo cause, por ejemplo, un incendio. Entonces, los automáticos nos protegen, los diferenciales automáticos, nos protegen de este tipo de problemas, que es que la electricidad cause un incendio. Yo recuerdo cuando yo era pequeño que se decía, han saltado los plomos. Es esto. Porque eran plomos, ahora ya son automáticos y un poco más evolucionados. Pero bueno, el mecanismo es el mismo. Es prácticamente. Y estamos hablando de superinmunizados. ¿Ese calificativo por qué es? Superinmunizado es aquel dispositivo que está compuesto por unos materiales determinados que es capaz de
verificar la energía que está entrando y la energía que está saliendo hacia los dispositivos, y que tiene una tolerancia a la fluctuación de alta frecuencia de la electricidad. La electricidad tiene variaciones en la frecuencia en la red eléctrica. Esas variaciones pueden provocar que un automático normal salte, pero un superinmunizado lo considera que es un falso positivo y solo salta cuando se producen realmente derivaciones a tierra. Uh-huh. ¿Y este tipo de dispositivos, quién lo tiene que instalar? Lo primero, ¿es recomendable en todos los hogares o no? Hoy en día en los hogares cada vez hay más dispositivos electrónicos. Tenemos domótica, persianas que se levantan solas y que suben solas, cafeteras, frigoríficos, iPads, iPhones, etcétera, etcétera. Y también hay ordenadores. Y hay algunos ordenadores que tenemos la necesidad que estén funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Cuando queremos proteger que estos dispositivos no se apaguen por un falso positivo en la red eléctrica, podemos instalar este tipo de dispositivos que los instalan instaladores autorizados. Evidentemente tienen que tener una cualificación reconocida para poder hacer una instalación homologada. Uh-huh. ¿Son caros? No, son dispositivos que tienen un precio económico y que lo que hacen es evitar que salten falsos positivos y poder disfrutar de la corriente que tanta necesidad tenemos ahora con todos los dispositivos electrónicos. Pues nada, muchas gracias a esta recomendación que nos ha dado Pedro, y recordamos una vez más a nuestra audiencia que cuando vaya el electricista a su casa, el Chispas, que le pidan este diferencial autoinmunizado. Y no estamos hablando de ninguna enfermedad. Como en todos los ámbitos en la tecnología, todos los días pasan cosas importantes y cosas que tenemos que recordar, y es por ello que gracias a Netaro, líder en la ejecución de proyectos de IT, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado, y para ello nos vamos a apoyar en las memorias privilegiadas de las tres eminencias que tenemos aquí. Y vamos a empezar con Pedro, un amante de Intel. Cuéntame alguna noticia de Intel. El 1 de octubre de 1969, Intel se estrena como fabricante de microprocesador, lanzando al mercado el primer procesador con 1 kilobyte de memoria. Era poquita, pero en aquel tiempo fue un avance importante. 1969. Rafa, ¿qué nos cuentas de estos grafiquitos que se mueven, los GIF? Vale, pues en 1 del 10 del 2006 vence la patente del estándar de manejo de imágenes GIF y se vuelve de uso gratuito. Porque antes era de pago. Sí, y lo estamos usando todos. ¿Quién no ha lanzado un GIF y lo tiene ahí? Hay muchos y muy divertidos. Bueno, don Alfonso, ¿qué me cuentas de una de las bases de datos más utilizadas en tiempos ya? Pues resulta que el 2 de octubre del año 1988, Aston Tate, el fabricante de la base de datos de base 4, libera una versión para MS2. Esto fue un verdadero hito porque permitió que cualquier empresa, por pequeña que fuera, pudiera disponer de una base de datos y manejar su información de una forma absolutamente organizada. Y profesional. Y uno de los grandes avances que ha habido en las telecomunicaciones es la utilización de satélites, pero hubo un primer satélite. El 4 de octubre de 1957, la URSS lanza el primer satélite que orbita la Tierra, el Sputnik. El Sputnik mandaba una pequeña señal y a los americanos les ponía muy nervioso. Bueno, y Alfonso, ¿tú has usado esta calculadora de la que vas a dar la noticia? Yo reconozco que yo no la tuve un modelo posterior, pero sí que era un objeto de deseo. Sí, porque resulta que el 4 de octubre de 1979, Hewlett Packard presenta la primera calculadora programable, la HP 41C,
que tenía caracteres alfanuméricos. Esto fue todo un hito para quienes trabajaban en aquel momento en entornos de ingeniería que utilizaban herramientas mucho menos potentes, con lo cual para las empresas de ingeniería fue una maravilla, un avance realmente revolucionario. Estamos ya casi a las puertas de las siguientes elecciones americanas, dentro de unas semanas, pero hubo una primera locución de un presidente americano en la televisión. Pues sí, Carlos, el 5 del 10 de 1947 se produjo la primera locución por Truman, que fue visto por 44.000 personas. En 44.000 televisores, imagínate en la época, 44.000 televisores, que ahora es nada. Uh-huh. Y ya para acabar, vamos a dar un obituario que yo creo que hay un reconocimiento que debe mucho el sector a una persona. Sí, por desgracia, el 5 de octubre del 2011 muere muy joven Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. Pues hasta ahí nuestro reconocimiento a Steve Jobs, que es el desarrollador de muchos de los dispositivos que tenemos hoy aquí delante de la mesa. Vamos a dar paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Stratec 360 un aspecto tecnológico de interés. La innovación, protección y confianza es el ADN de Stratec 360. Vamos a hablar de la mano de don Alfonso, ya sabéis que a él le gusta mucho la inteligencia artificial, de hecho es nuestro experto en inteligencia artificial. Vamos a hablar de la Ley Europea de Inteligencia Artificial que ya ha sido aceptada y adoptada por 100 empresas. ¿Esto es tan importante? Pues sí que lo es, porque resulta que la ley entró en vigor el pasado 1 de agosto, pero no será hasta el año 2026 cuando sus obligaciones entren en vigor. Pero hasta entonces lo que ofrece la Unión Europea es un periodo transitorio para que las empresas se adapten a las exigencias de esta ley y en ese esfuerzo de adaptación las empresas valoren si efectivamente es posible cumplir con la ley o no. No es posible porque lo que se está pidiendo es demasiado exigente. Entonces, bueno, lo que ocurre es que ahora mismo digamos que hay 100 empresas grandes, significativas, tanto de fuera como de dentro de Europa, que están intentando adaptarse a esta legislación. Entre las empresas que podemos encontrar, pues están Google, Microsoft, OpenAI, la constructora de ChatGPT, Amazon. Son empresas que realmente están marcando la adopción de esta ley. También hay otras como Adobe, Lenovo, Iberdrola, Qualcomm, Samsung o Telefónica. Uh-huh. ¿Cuáles son las medidas que se incluyen en este pacto? Bueno, pues las medidas que nos encontramos son esencialmente 3. Básicamente, la primera es definir una estrategia de gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, las empresas tienen que demostrar que están poniendo los medios para que la inteligencia artificial que desarrollen pueda ser trazable. Y esto es algo muy importante, porque si no hay trazabilidad, no se sabe de qué manera están funcionando estos programas y eso podría poner en riesgo a los usuarios que están recibiendo el impacto de esos programas. En segundo lugar, hay que identificar cuál es la inteligencia artificial que se considere de alto riesgo. Por ejemplo, supongamos un programa que dialoga con personas y de ese diálogo obtiene información sobre esas personas, información delicada, por ejemplo, información de su estado de salud. Pues eso es un programa de alto riesgo. ¿Y cómo se va a garantizar que la información de estos programas está bajo control? Pues esto es muy importante para que los ciudadanos estemos tranquilos respecto a que los servicios de IA, por ejemplo, prestados a los mayores para intentar disminuir la soledad de estas personas, no filtre esa información a terceras personas causando un grave daño a los mayores, por ejemplo. Y luego, por último, y más importante, es lo que denominamos el factor humano. Siempre en el mundo de la seguridad, lo más difícil de gestionar es cómo manejamos las personas la seguridad. Bueno, pues aquí lo que se pide a las empresas es que
promuevan la concienciación sobre el uso correcto de la IA entre sus empleados. ¿Por qué? Porque hoy en día hay gente que pretende decir que la responsabilidad de la IA está en la propia IA. La IA es un programa de ordenador, no tiene conciencia humana, es imposible responsabilizar a un programa de nada. Debemos ser las personas que usamos la IA las que asumamos la responsabilidad de lo que estamos poniendo en el mercado. Y en este sentido hay que formar muy bien a las personas que despliegan la IA sobre cómo es el uso ético de este tipo de programas tan novedosos, tan potentes, que en un momento dado pues pueden causar estragos por una falta de control, sencillamente. Alfonso, has estado hablando de que es un pacto de 100 empresas. ¿Están todas las importantes o echas a alguien Bueno, a faltar ahí? pues desafortunadamente no están todas las empresas. Por ejemplo, Meta, que es la que tiene Facebook o la que tiene el WhatsApp, es decir, aplicaciones que usamos cientos de millones de personas, pues no están. Y resulta que luego tampoco Spotify, por ejemplo, que es la que todos usamos para la música, pues tampoco están. Entonces, lo que argumentan esas empresas es que Europa, con esta regulación preventiva, que es única en el mundo, no hay otras zonas del mundo que tengan una regulación así, pues realmente lo que está haciendo es dificultar el desarrollo de la inteligencia artificial de código libre, es decir, aquella que no es propiedad de ninguna compañía. Entonces, como estas compañías están muy apoyadas en el código libre, pues tienen miedo de que nuestra regulación les impida funcionar satisfactoriamente. ¿Hay alguna empresa europea que eches en falta? Bueno, pues también ocurre que Spotify es efectivamente europea. algunas compañías europeas han puesto el grito en el cielo. En Europa tenemos una empresa francesa muy potente en inteligencia artificial que es Mistral, con una solución excelente de lenguaje natural. Entonces, ellos dicen que la forma que tiene actualmente la ley les es muy onerosa, muy gravosa, y que no están dispuestos a asumir el coste que para ellos tendría este tipo de solución. Hay otras empresas que sí que han adoptado la ley, por ejemplo la alemana Aleph Alpha, que es una empresa también excelente, y lo que dicen, bueno, pues es que van a adoptarla, pero también debido a que han hecho un cambio en su estrategia empresarial, de manera que no les afecta tanto el uso de esta ley. Otras empresas muy importantes que están ausentes en la ley son Anthropic, que es una empresa bastante sofisticada en el uso de la inteligencia artificial, y una muy importante que es Nvidia, es decir, que la mayor parte del hardware que usamos hoy en día para la inteligencia artificial es de la empresa Nvidia. Pues esta no ha firmado este pacto, desafortunadamente. Eso sí que ya es importante. ¿Y cuánto tiempo va a durar ese pacto? Porque hablabas de que la legislación europea no era de obligado cumplimiento ahora mismo. Bueno, pues este pacto, que es un acuerdo, digamos, preliminar antes de la entrada de la ley, va a durar un año. En este año las empresas van a evaluar qué problemas han tenido para adaptarse a la ley y con este feedback, pues la Unión Europea tomará decisiones respecto a si mantener el modelo riguroso que ahora se plantea o realmente conviene hacer algunos cambios. Debemos ser conscientes que ya actualmente algunas empresas de fuera de la Unión Europea no nos traen los últimos desarrollos de inteligencia artificial porque tienen dudas de que nuestra legislación les resulte beneficiosa. Esta es una excusa muy pobre porque realmente a día de hoy no estamos obligando a nada a estas empresas. Con lo cual, si nosotros en Europa nos estamos curando en salud con una legislación preventiva, ellos están curando en salud con no traer lo último, excusando un argumento que realmente no aplica a día de hoy. Pues veremos en los próximos meses cómo evoluciona esta legislación europea y sobre todo cuando ya sea de un cumplimiento obligado. Lo que estamos observando es una lucha de poderes, una lucha de poder entre las grandes tecnológicas que debemos ser conscientes que hoy en día son todopoderosas a nivel mundial y en este caso el gobierno de la Unión Europea que lo que dice es que para proteger los intereses de los ciudadanos europeos las cosas han de hacerse de una cierta manera y si no es así,
pues vamos a tomar algunas decisiones que no van a gustar a estos todopoderosas empresas tecnológicas. Pues vayamos con ese bloque que es tan curioso, la tecnología curiosa. Pues vamos a hablar hoy en NewsClick Cyber de algo que seguramente hemos utilizado todos muchas veces, que tú, escuchante o televidente que nos ves, también escuchas, que estás seguramente con algún dispositivo que tiene esta tecnología. Vamos a hablar de Bluetooth, pero vamos a ver un poco cómo funciona. Pedro, ¿qué nos cuentas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible escuchar música en tus auriculares sin ningún tipo de cable? Pues bien, la tecnología Bluetooth permite hacer este tipo de transmisiones de corta distancia. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico, ¿no? Que el Bluetooth es una tecnología inalámbrica, como tú bien comentabas, que permite que varios dispositivos se conecten entre sí, siempre a corta distancia. No estamos hablando de largas distancias, para intercambiar información. Es decir, nos ayuda a deshacernos de esos molestos cables como este que puedo tener yo ahora mismo aquí. Sirve para conectar audífonos, para conectar archivos, para conectar una cámara fotográfica, en general todo lo que sea algo de cortita distancia. Y es súper útil, opera a través de ondas de radio, específicamente en la banda de 2.4 GHz, que es la misma que usan otros dispositivos Wi-Fi. Pero a diferencia del Wi-Fi, el Bluetooth, como bien has apuntado, Carlos, es para transmisiones de corta distancia, aproximadamente en torno a los 10 metros. Además, una de las ventajas fundamentales que tiene Bluetooth es la rapidez con la que se conecta un dispositivo a otro. Prácticamente haces clic y ya estás conectado. Sí, también tiene sus problemas de seguridad porque hay muchos usuarios que se dejan el Bluetooth al aire libre y hay algunos ciberdelincuentes que aprovechan esto, con lo que os recomendamos que siempre que utilicéis Bluetooth lo hagáis de forma segura. Pero lo mejor de todo es que consume poca batería, lo que convierte en una opción ideal para dispositivos portátiles, como por ejemplo los relojes inteligentes que se te había pasado en esta ocasión. Y ¿sabías que la versión más reciente de Bluetooth es la 5.0, Carlos? Pues efectivamente, y con esta versión 5.0 que se va a conseguir pues un mayor alcance, mayores prestaciones, mayor velocidad, mayor eficiencia en el uso energético, que ya has comentado que es bastante eficiente, y además esto significará que al final vas a poder tener conectados tus dispositivos sin tener que estar cargándolos. Sí, y últimamente, aparte de para conectar los auriculares inalámbricos y otros tipos de gadgets, también podemos conectar teclados, ratones, controladores de videojuegos, altavoces para no tener cables molestos por el salón y hasta sincronizar tu teléfono con un sistema de manos libres en el coche. Que lo hacemos ya. Que lo hacemos. Pero es que además cada vez somos la gente más amantes de los gadgets, de estos dispositivos que tenemos en casa. Por ejemplo, la utilización de bombillas inteligentes, en fin, todo lo que tiene que ver con esto que decimos en el programa muchas veces, hablamos del Internet de las cosas. Sí, es importante destacar que debemos de tener cuidado con todas las tecnologías que son inalámbricas, no solo con el Bluetooth, con el Wi-Fi, también deberíamos de tener cuidado. Con lo que os recomendamos que si no estás utilizando el dispositivo Bluetooth, lo mantengas apagado, ahorrarás batería y además estarás seguro. Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer un poco de historia de dónde viene esto de Bluetooth, porque Bluetooth directamente es una traducción del inglés, significa diente azul. Esto de diente azul es muy curioso porque los desarrolladores de la tecnología de Bluetooth, que fue una conjunción de varias empresas, entre las cuales había varias nórdicas, una de ellas muy conocida, Nokia, otra Ericsson, aunque también estaba Microsoft y alguna otra que no era nórdica, quisieron hacer un homenaje a una persona muy conocida dentro del mundo nórdico, que es Harald Bluetooth, que era un rey, un líder de la Edad Media que unió el reino de Dinamarca y de Noruega. Al unir dos reinos se quiso hacer un homenaje porque la tecnología Bluetooth une dispositivos. Qué dato tan curioso, Carlos. Pues sí. Así que la próxima vez que uses tus auriculares o transfieras archivos sin cables, recuerda que debes
debes el nombre de esta tecnología se debe a un rey vikingo. Pues sí, y hasta aquí esta tecnología curiosa. Esperamos que haya cubierto las ansias de saber de nuestra audiencia, y la próxima semana volveremos con otra tecnología curiosa. Pues llegamos ya al final del programa y, como prometimos al principio, vamos a hacer el concurso semanal, pero habría que ver quiénes son los ganadores de la semana pasada. ¿Qué sorteamos cada semana? Pues 2 licencias anuales de Bitdefender, válidas para hasta 5 dispositivos, de un antivirus profesional que se puede instalar en un PC, en un Mac, en una tablet, etcétera. Siempre recordamos y recomendamos dentro de NewsClickCyber utilizar antivirus en todos los dispositivos, los que tienen Bluetooth y los que no tienen Bluetooth, por supuesto. Así que lo primero que tenemos que ver es si tenemos ganadores de la semana pasada, Rafa. Pues sí, tenemos 2 ganadores, Carlos. Miguel Ruiz, de Barcelona, España, y Daniela Ramírez, de Valparaíso, Chile. Pues enhorabuena a los premiados. Enhorabuena. Esta semana no ha habido noticia falsa. No. No ha habido noticia falsa, así que le toca a alguien inventarse la pregunta. Muy facilita. ¿Cuántas empresas se han adherido o han adoptado a la ley de la IA? Fácil, lo hemos dicho 2 o 3 veces. Y aquí tenemos a nuestro experto. Si tenéis alguna duda, ya sabes, echar para atrás un poquito el programa. Pues ya sí que sí, este capítulo de NewsClickCyber está llegando a su final. Sí, pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clickcyber.com, podéis acceder a la revista digital, a las fotos y a otros contenidos de interés que publicamos en esta revista. Por otro lado, podéis acceder a nuestras redes sociales, en X, LinkedIn o Facebook, para hacer un seguimiento del material que os vamos proponiendo. Y por último, recordaros que a través de todas las plataformas de podcast se puede escuchar tanto este programa como los anteriores, que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave ClickCyber. Por favor, si os gusta o si no, darle un like, que nos sentiremos queridos. Bueno, siempre. Pues ya sí que sí, hemos llegado al final del programa y os emplazamos a vernos y escucharnos dentro de 7 días aquí en vuestra emisora o vuestro canal preferido o cualquier plataforma. Y siempre, pues, darnos un clic, siempre. Hasta la semana que viene, Rafa, Pedro, Alfonso.